Bien, continuando con farmacología, en esta oportunidad vamos a ver el sistema nervioso autónomo y dentro del sistema nervioso autónomo el sistema nervioso parasimpático. En esta diapositiva lo que vemos es la organización del sistema nervioso en general, que a grandes rasgos uno lo puede dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, mesencéfalo, diencéfalo y hemisferios cerebrales. Ahora, si nos posicionamos a nivel del sistema nervioso periférico, se puede dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y a su vez, el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en sistema parasimpático y sistema simpático. Fíjense, acá a la derecha tenemos la inervación, el origen de la inervación del sistema nervioso parasimpático y a la izquierda del simpático. Y fíjense, acá les dice, en color rojo tenemos la fibra preganglionar y en color azul la fibra postganglionar. Entonces, nos vamos a detener un poquito en el origen de la fibra preganglionar. Para el parasimpático, las fibras que van a inervar el ojo, la glándula lagrimal, las glándulas salivales y también el corazón, pulmón y tubo digestivo superior tienen origen en el bulbo raquídeo. Y por el otro lado, las fibras que inervan el tubo digestivo inferior, la vejiga y los genitales se originan a nivel de la médula espinal en la porción sacra. ¿Sí? Una de las características que tiene la inervación del sistema nervioso parasimpático es que la fibra preganglionar es muy larga y la fibra postganglionar es corta y muchas veces el ganglio se encuentra dentro de la pared del órgano que inerva. Se dice en ese caso que el ganglio es intramural. Bien, acá simplemente para recordarles cuáles son los neurotransmisores que intervienen en cada una de las sinapsis. Cuando nosotros hablamos de la inervación entre una fibra que es colinérgica y un músculo esquelético, estamos hablando del sistema somático eferente, ¿sí? Es toda la inervación de músculos. Y en ese caso, el neurotransmisor involucrado se denomina acetilcolina y el receptor involucrado es un receptor nicotínico que en este caso es del músculo. Ahora bien, en el caso de los vasos sanguíneos, la inervación es simpática y fíjense, esta es la fibra preganglionar y esta es la fibra postganglionar. Entonces, la sinapsis que se da entre la fibra preganglionar y la postganglionar utiliza como neurotransmisor acetilcolina y esa acetilcolina va a actuar principalmente sobre un receptor que se llama nicotínico y es de un subtipo de receptor nicotínico ganglionar. Eso va a producir la estimulación de la fibra postganglionar que va a liberar noradrenalina y la noradrenalina es la que produce la respuesta sobre los vasos sanguíneos. Bien, en glándulas sudoríparas la inervación tanto preganglionar como postganglionar es colinérgica. Y para el caso de la médula adrenal, ¿sí? La fibra preganglionar va a liberar acetilcolina que va a actuar sobre un receptor nicotínico y lo que libera la médula adrenal son catecolaminas. Es decir, esa liberación de catecolaminas es principalmente cuando tenemos una situación de estrés. Para el caso del sistema parasimpático, tanto la fibra preganglionar como postganglionar liberan acetilcolina, pero tenemos que tener en cuenta que el receptor involucrado a nivel ganglionar es nicotínico, mientras que a nivel postganglionar es muscarínico. Entonces decimos, resumiendo, que el neurotransmisor
del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, mientras que el neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Bien, acá simplemente para decirles que en una situación de estrés se va a activar el sistema nervioso simpático, ¿sí? Mientras que, fíjense, el sistema nervioso parasimpático está involucrado en este tipo de respuestas. Por ejemplo, a nivel pulmonar va a producir broncoconstricción y aumento de las secreciones. A nivel de corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción y por lo tanto va a disminuir la presión arterial. A nivel del tracto gastrointestinal va a producir la activación, estoy hablando del sistema nervioso parasimpático, va a producir un aumento de las secreciones, del peristaltismo y del tono también de los esfínteres. A nivel de la vejiga, ¿sí? Disminuye el tono, pero aumenta la contracción del detrusor, es decir, que favorece la micción. Y a nivel, por ejemplo, de ojos, fíjense que produce miosis. Bueno, esto lo pasamos. Entonces, acá para simplemente recordarles que la neurotransmisión es el mecanismo que tenemos de comunicación entre células, ¿sí? Y básicamente las neuronas van a enviar y recibir la información y todo eso se hace a través de señales químicas, ¿sí? Entonces, cuando se genera un potencial de acción, lo que se va a producir es una liberación de la sustancia química, que ahora la vamos a ver, que se produce por exocitosis, y esa liberación de esa sustancia química es la que me permite transmitir la información de un lado al otro. En cuanto a las etapas de la neurotransmisión, tenemos la síntesis, que puede ser en el cuerpo o en el terminal neuronal, y ahí vamos a encontrar los precursores y las enzimas involucradas en esa síntesis del neurotransmisor. Una vez que se sintetizó el neurotransmisor, se va a almacenar y se almacena en vesículas sinápticas, con lo cual va a haber un transporte vesicular. Y cuando llega el potencial de acción, esa vesícula se va a fusionar con la membrana presináptica, produciendo la liberación del neurotransmisor. Posteriormente, ¿sí? Ese neurotransmisor liberado al espacio sináptico va a interactuar con receptores postsinápticos, generando potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios, y luego tiene que haber un mecanismo que ponga fin a la acción del neurotransmisor, que puede ser por metabolización, por recaptación o por difusión. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los criterios que debe reunir una sustancia para ser considerada neurotransmisor? Hay un criterio anatómico que demuestre la presencia, un criterio biológico, ¿sí? Donde se demuestra todas las enzimas que participan en la síntesis y en la degradación, un criterio fisiológico que mimetice la liberación del neurotransmisor y como así también la aplicación exógena del neurotransmisor produce el mismo efecto que la sustancia liberada. Y por último, tiene que haber un criterio farmacológico, es decir, que haya fármacos que afectan los distintos pasos, ya sean de síntesis, ¿sí? Que intervengan inhibiendo la síntesis o inhibiendo la liberación o a través del bloqueo de los receptores. Bien. Bueno, específicamente la neurotransmisión colinérgica involucra al neurotransmisor acetilcolina y la acetilcolina se sintetiza a partir de colina y acetil-CoA por acción de una enzima que es la CAT, que es la colina acetiltransferasa, ¿sí? Se forma acetilcolina y esa
acetilcolina, una vez formada la síntesis citoplasmática, va a ser incorporada a estos redondelitos acá que se llaman vesículas sinápticas. Fíjense que para la incorporación de acetilcolina a la vesícula sináptica hay un transportador vesicular y de esa forma la acetilcolina queda almacenada en el terminal presináptico. Cuando llega un potencial de acción, esas vesículas sinápticas se fusionan con la membrana del terminal presináptico y va a liberar el contenido al espacio sináptico. Una vez que la acetilcolina es liberada al espacio sináptico, va a actuar sobre receptores colinérgicos postsinápticos, ¿sí? Y una vez que actuó, tiene que existir un mecanismo, como vimos anteriormente, que ponga fin a la acción de la acetilcolina. Ese mecanismo que pone fin a la acción de la acetilcolina es una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina a colina y acetil-CoA, y esa colina originada en la degradación de acetilcolina nuevamente ingresa al terminal por un carrier de alta afinidad de colina. Entonces, el paso limitante en la síntesis de colina es la captación de colina de alta afinidad. Bien, dijimos que cuando la acetilcolina se libera al espacio sináptico, actúa sobre receptores. Esta es la acetilcolina, no importa para que vean nada más la fórmula, y los receptores colinérgicos se clasifican en muscarínicos y nicotínicos. Se llaman así porque mimetizan, ¿sí?, la acción de esta sustancia que es la muscarina, por eso se llaman receptores muscarínicos, y los receptores nicotínicos mimetizan las acciones de la nicotina. Bien. Fíjense, el tipo de receptor nicotínico es un receptor ionotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un receptor acoplado a un canal, y en este caso el canal permite el paso de iones como el sodio principalmente y calcio, pero principalmente sodio. En cambio, los receptores muscarínicos son receptores metabotrópicos, es decir, son receptores acoplados a proteína G y pueden dar respuestas tanto excitatorias como inhibitorias. Una gran diferencia que hay es en el tiempo de respuesta de un receptor nicotínico. Es una respuesta muy rápida, mientras que el muscarínico es una respuesta más lenta. Las respuestas nicotínicas pueden ser antagonizadas por la D-tubocurarina, mientras que las respuestas muscarínicas son antagonizadas por atropina o escopolamina. Bien, a su vez, los receptores muscarínicos hay distintos subtipos. Receptores M1, principalmente en células nerviosas, receptores M2 en corazón y músculo liso, receptores M3 en glándulas y músculo liso, y los receptores M4 y M5 en sistema nervioso central. Mientras que los receptores nicotínicos los dividimos en receptores nicotínicos neuromusculares y receptores nicotínicos ganglionares. Son los que están principalmente en ganglios autonómicos, médula adrenal y sistema nervioso central.